Buenas tardes, gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado. Dos temas concentran la atención de nuestra agenda informativa: las extorsiones a las que son sometidos los menores de edad en los colegios y los crecientes asaltos en motocicletas. También asaltos, Juana, cerca de universidades y locales comerciales en varias zonas del país. Hasta la familia del padre Chucho fue víctima de un atraco masivo. Tenemos reportes en vivo. Comenzamos en Barranquilla con Argemiro Pion, quien nos reporta el asalto a una pizzería. Argemiro, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, muy buenas tardes. Pues la policía busca a 3 delincuentes que quedaron grabados en unas cámaras de seguridad cuando robaban una pizzería aquí en el norte de Barranquilla, y que para cometer su robo tomaron como rehenes a 10 víctimas. Estas personas robaron a clientes, robaron a los trabajadores del establecimiento comercial y se les llevaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos. En el video se ve cuando dos hombres llegan a la pizzería. Uno entra, mientras que el sujeto de suéter amarillo intimida a los clientes que se encuentran afuera. Entre tanto, un tercer delincuente de camiseta blanca lo ayuda a realizar el robo y después se queda vigilando la entrada. Luego sus cómplices entran al establecimiento y comienzan a despojar de sus pertenencias a todos los clientes y a los trabajadores. El hombre de suéter amarillo, con revólver en mano, les quita relojes, dinero en efectivo, celulares y otros elementos. No contentos con eso, los ladrones entran a la cocina y comienzan a robar también a los trabajadores que allí se encuentran. El de camisa amarilla los intimida con su arma y se lleva todo lo que encuentra en el lugar. Antes de salir, el hombre se percata de que hay un celular en la mesa y se regresa por él. Luego de casi 10 minutos, los 3 delincuentes salen como si nada hubiera pasado y huyen en 2 motos. La policía se abstuvo de pronunciarse sobre este robo, pero reportó que los ladrones ya están siendo identificados. Por su parte, las víctimas no quisieron hablar ante los medios por seguridad. A propósito, sigue la polémica aquí en Barranquilla tras el asaltante de bancos que quedó libre en las últimas horas, pese a que el delincuente aceptó haber participado en el robo de 5 millones de pesos a una entidad bancaria aquí en el norte de Barranquilla. El juez tercero penal municipal de esta ciudad lo dejó en libertad porque, según él, no representaba un peligro para la sociedad. Noticias Caracol tuvo acceso a partes de la audiencia en el que este asaltante de bancos quedó libre. Este video, en el que se observa cuando 3 hombres armados ingresan a una entidad bancaria y bajo la llamada modalidad de taquillazo, hurtan el dinero que se encontraba en las cajas, no fue suficiente para que el juez de control de garantías le dictara medida de aseguramiento a Javier Pavón, quien en las imágenes de las cámaras de seguridad viste camisa de manga larga negra y pantalón negro y apunta con una pistola a los clientes. Noticias Caracol intentó hablar con el juez tercero penal municipal Edgar Bonilla, pero se negó a dar declaraciones en cámara. En cambio, facilitó el audio de la audiencia donde argumentaba su decisión de dejarlo libre porque no representa un peligro para la sociedad. No existe una certificación de la brigada que nos enseñe o nos acredite si el señor Pavón Vázquez tiene o no salvoconductos. El juez también justifica su decisión en que la Fiscalía no imputó al detenido el delito de porte ilegal de arma de fuego. Debemos tener presente que la Fiscalía, al formular la imputación, se contrae a el hurto calificado agravado. Sobre este fallo, el general José Vicente Segura, comandante de la Policía de Barranquilla, manifestó que no bajarán la guardia y que van tras la captura de los otros presuntos delincuentes que participaron en este atraco. Muy pronto vamos a tener la captura de los 3 delincuentes para que vayan a la cárcel, que es lo que estamos esperando. A pesar de la decisión del juez, el imputado continuará vinculado a la investigación. Las víctimas del atraco en la pizzería ahora hacen un llamado a las autoridades para que cuando la policía capture a los 3 delincuentes que cometieron ese robo no vayan a quedar libres, así como ocurrió con este asaltante de bancos. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol.
Argemiro, sin embargo, la policía reportó que en lo que va del año han disminuido en un 11% los robos en Barranquilla. Según las cifras, desde el 1 de enero hasta la fecha se han registrado 488 hurtos en la ciudad, es decir, 61 casos menos que el año pasado. En el mismo periodo, la policía indicó que por este delito han capturado a 377 personas, 121 más que las capturadas en el 2012. De igual forma, las autoridades destacaron una reducción de 16% en hurto a residencias y 6% en hurto a personas. En Bogotá, la policía evitó que 2 hombres señalados de asaltar a un estudiante fueran linchados. El tema deja en evidencia el creciente fenómeno criminal cerca de universidades. Vamos en vivo con Jennifer Montoya para que nos cuente más detalles de esta historia que cubrió nuestro Ojo de la Noche. Jennifer. Hola, muy buenas tardes. Pues nuestro Ojo de la Noche registró un hecho bastante particular en la localidad de Teusaquillo, muy cerca donde nos encontramos en este momento. Estudiantes universitarios interceptaron una motocicleta y por poco linchan a sus 2 ocupantes que, según algunos testigos, habían robado un celular a uno de sus compañeros. El hecho pudo evitarse porque llegaron las autoridades. Así se quemó la moto de 2 presuntos delincuentes que, según los testigos y la policía, acababan de robar a un estudiante universitario. Con sus celulares, decenas de personas grabaron el instante en que los bomberos y la policía trataban de apagar las llamas que consumieron la motocicleta. Eso está bien, se llama justicia. Si no la logra hacer la policía, la logra hacer la misma ciudadanía. El supuesto atraco ocurrió a las 10:30 de la noche, luego de la salida de decenas de jóvenes de varias universidades ubicadas en la calle 50 con carrera 20 en la localidad de Teusaquillo. Al parecer, los presuntos ladrones robaron el celular de un joven que esperaba transporte hacia el sur de Bogotá. ¿A quién robaron? A uno negrito, sino que se fue, estaba todo reventado en la frente el hombre, lo estaban buscando para que denunciara a los ladrones. Dicen quienes vieron el hecho que a uno de los presuntos ladrones se le cayó un celular, lo que sirvió para que la víctima los interceptara y los derribara de un golpe. Testigos afirman que varias personas los agredieron y les quemaron el vehículo. Salieron en la moto como si nada y pues en la siguiente cuadra pues más gente se dio cuenta, pararon la moto y pues la incendiaron y a los tipos los cogieron a golpes. ¿Quién logró retenerlos? Ellos, todos los muchachos, todos viejo, se juntaron y los cogieron. Los policías del CAI de Galerías auxiliaron a los 2 hombres, quienes fueron atendidos por los médicos de una ambulancia de la Secretaría Distrital de Salud. La policía, obviamente, por proteger su vida, los aparte de los estudiantes, pero tenemos información precisa de que son los que efectivamente vienen cometiendo hurtos en el sitio. Estos 2 hombres, que por poco son linchados por un grupo de estudiantes, van a ser puestos a disposición de la Fiscalía. Y es que para nadie es un secreto que los celulares en Bogotá son bastante atractivos para los ladrones, pero también hay que decir que las zonas universitarias como la que nos encontramos en este momento se convierten aún más atrayentes para los delincuentes. En lo que va del año, más de 400 celulares han sido robados en zonas como estas. Ante esto, las autoridades y las mismas universidades están tratando de tomar medidas. Celulares como estos se convierten en miel para los ladrones en zonas universitarias de Bogotá. Una amiga, como a las 6 de la tarde, le robaron un celular, pues por acá. En lo que va del año se han reportado más de 400 celulares robados en zonas aledañas a los centros universitarios, según el registro de la Mesa de Instituciones de Educación Superior, IES. Entre 450 y 500 casos de robos a celulares de los estudiantes que denuncian, casos que conocemos. Y es que los mismos universitarios reconocen los papayazos, como se dice coloquialmente, que los estudiantes les dan a los ladrones. Somos demasiado obvios con los celulares, no disimulamos nada. Incluso en algunos casos se ha pasado del robo a la extorsión, como en el caso registrado esta semana, en el que el ladrón no pudo desbloquear el teléfono hurtado. Al verse imposibilitados para poder desbloquearlo, para poder comercializarlo, optan por llamarla y empezar a exigirle dinero, a extorsionarla, para que serle devuelto su aparato telefónico. Ante estas situaciones, la Mesa de Instituciones de Educación Superior junto a la Policía Metropolitana ha tomado medidas que ayuden a minimizar este delito. Los frentes de seguridad, los corredores universitarios seguros, en este momento tenemos 2, uno en la calle 32 y uno en la calle 49 como modelo. Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe son las localidades que concentran más universidades en la capital colombiana y por tanto las más expuestas a este delito.
En otras noticias, la policía en las últimas horas logró desarticular una banda que al parecer era la responsable del 30% de los fleteos que se realizan en Bogotá. Esta banda actuaba principalmente en Fontibón, Puente Aranda, Restrepo y Teusaquillo. Según la policía, estos hombres formaban parte de una banda dedicada al fleteo en Bogotá y era la responsable del 30% de los casos por este delito en la capital. Se logra la captura de esta peligrosa banda, se hacía pasar por un cliente, por un visitante de estas entidades crediticias, marcaba a las víctimas y 2 o 3 cuadras adelante los otros compinches y bandidos les hurtaban el dinero. Al momento de la captura, uno de los hombres resultó herido al intentar escapar. Por evadir el control de la policía, se lanza desde un 3er piso y en este momento se encuentra interno en un hospital del sur de la ciudad. Los otros bandidos, integrantes de esta banda, 2 de ellos huyeron del país. Según la Policía Metropolitana, esta banda buscaba llevar sus actividades delictivas a otros países como México y Australia. Además, las autoridades aseguran que los delincuentes trabajaban en Bogotá en complicidad con algunos cajeros y vigilantes de las entidades bancarias. Los capturados serán procesados por concierto para delinquir, robo y porte ilegal de armas. Pues este hecho cobra relevancia porque hay que recordar que el fleteo es una de las principales modalidades de robo que se presentan aquí en Bogotá. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Muchas gracias, Jennifer. En el Valle también están en la mira los ladrones que utilizan motocicletas para cometer sus delitos. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez. ¿Cuál es la situación en ese departamento, Carlos? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. De acuerdo con el reporte que han entregado las autoridades de la capital del Valle del Cauca, en especial en Cali, se ha presentado una reducción de hasta el 23% en el hurto de motocicletas. Esto quiere decir que se han robado 560 motos en menos el mismo periodo del año anterior. El último caso se registró hace algunas horas cuando un delincuente hurtó uno de estos vehículos a una pareja que se desplazaba con ella en el norte de la capital del Valle del Cauca. El delincuente fue perseguido por la policía en un punto, en un cruce, chocó con un vehículo y gravemente herido fue llevado hasta un centro asistencial donde horas más tarde perdió la vida. Según la policía, el hombre huía en esta motocicleta que acababa de robarle a una pareja y tras ser perseguido por uniformados y algunos taxistas, colisionó con este vehículo en una vía del norte de la ciudad. Se inicia una persecución del presunto delincuente, esta persona por ir a la fuga colisiona con un vehículo donde es lesionado gravemente, es trasladado al hospital donde lamentablemente fallece. El dueño de la motocicleta confirmó que al hacer una parada, 2 hombres lo intimidaron con armas de fuego, le quitaron su motocicleta y posteriormente huyeron. Me encañonaron, nos intimidaron a ambos y me quitaron las llaves de la moto, una plata que tenía en la billetera y se montaron en la moto y se fueron ambos. Tras presentarse el fuerte choque, uno de los hombres alcanzó a huir. Otro sí se alcanzó a escapar. Gateando alcanzó a atravesar la autopista y se escapó. Sí, hay otra persona comprometida que estamos en ese proceso de individualización, judicialización para la captura igual de esta banda de delincuentes que hacía parte del hurto de motocicletas en el sector oriente de la ciudad. Hasta el momento las autoridades no han logrado establecer ni la identidad ni ubicación del otro hombre que participó del robo. La policía también ha revelado que gracias a varios operativos que se adelantan en diferentes sectores de la capital vallecaucana, ha permitido la captura de integrantes de 3 bandas dedicadas exclusivamente al robo de motocicletas. Hay otra medida que tiene que ver con la marcación de estos vehículos que se está promoviendo por parte de la policía y de la administración municipal. En el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, buenas tardes, gracias. El atraco por parte de motociclistas también afectó a familiares del reconocido padre Chucho, quienes fueron víctimas de delincuentes que los robaron cuando ingresaban con el sacerdote a un restaurante del norte de Bogotá. Justo antes de bajarse de la camioneta blindada que conducía, el padre Chucho vio cómo desconocidos abordaron a sus familiares en el parqueadero del restaurante donde tenían programado un almuerzo. Yo la verdad no sabía qué estaba pasando y en este momento no sabemos qué pasó, si nos querían matar, si nos querían atracar, pero lo sorprendente es que fue ya dentro del restaurante. En medio de la confusión empezaron a quitarse los relojes, anillos para terminar con la pesadilla, pero los asaltantes se quedaron con un teléfono celular y hasta la tarjeta de encendido de uno de los carros. Venían de negro y algunos dicen que eran como 4 motos. Otros dicen que 2, los que estaban aquí afuera, porque es que nosotros ya estábamos dentro del restaurante.
No, yo eso no conozco, pero sí tenían pistola y cuchillo. Unidades de la DIJÍN iniciaron la investigación apoyados en los videos de seguridad del lugar. Los administradores del restaurante no dieron ninguna declaración. ¿Ha sido víctima de los ladrones? Cuéntenos con la etiqueta numeral Así me robaron. 3 jóvenes entre los 15 y 16 años fueron aprehendidos en las últimas horas por el Gaula de la policía, señalados de extorsionar a una compañera de estudio en Pereira, departamento de Risaralda. Hay preocupación entre las autoridades porque este año ha aumentado considerablemente este delito y vamos a hablar del tema con Paola Bermúdez. ¿Cuántos casos, Paola, como este se han registrado este año en el país? Buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes. Según el Gaula de la Policía, en 2013 han sido aprehendidos 335 menores en actos extorsivos. Esa alarma es cierta y es preocupante. Es que este año se han presentado 161 casos más que en 2012 que involucran a menores de edad, a jóvenes en estos casos de extorsión. El rango de edad que más se presenta es entre los 15 y los 17 años. Jóvenes en esta edad se ven involucrados con actos extorsivos, pero de acuerdo con el propio director del Gaula, hay una brecha muy pequeña entre el matoneo y la extorsión, tanto así que la policía ha conocido de casos de niños de tan solo 8 años que amenazan a sus compañeritos con no agredirlos si no les entregan las loncheras, los videojuegos o los aparatos electrónicos. En este caso puntual, en el departamento de Risaralda, los infractores estaban entre los 14 y los 16 años. Estos son los 3 jovencitos capturados por la policía en un paradero de bus muy cerca de un colegio de Pereira. Justo en ese momento abordaban a su propia compañera de clase, a quien según las autoridades le pidieron 400.000 pesos a cambio de no publicar unas fotografías suyas en la red. Ella los entregó como se ve en este video, pero previamente había denunciado. Por eso miembros del Gaula llegaron hasta el lugar y lograron la captura en flagrancia. Comienza en una clase donde una menor de 16 años pierde una USB y pues al no encontrarla se preocupa. Posteriormente recibe un mensaje a través de una página social de Facebook donde le manifiestan unas personas que tienen una USB, que tienen su USB y que dentro de esa USB encuentran fotografías que son comprometedoras. Afirmó además que la menor había sido extorsionada durante varias semanas por sus compañeros de clase. Y con sorpresa nos encontramos que quien la están extorsionando son 3 compañeros, 2 de 15 años, 1 de 16 del mismo colegio. Según el Gaula de la Policía, los departamentos del eje cafetero y las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali son las zonas del país en las que más se cometen extorsiones por parte de menores de edad. En estos casos las recomendaciones nunca sobran para que sus hijos no sean ni víctimas ni victimarios tampoco. Por eso recomiendan a los padres estar muy atentos a lo que hacen sus pequeños y sus jóvenes, estar atentos a quiénes son sus amigos, con quienes comparten su tiempo libre. Asimismo, que cambien constantemente las contraseñas en todas las cuentas, en las redes sociales e igualmente que bloqueen tanto la información como las fotografías para no verse extorsionados por alguna de ellas o por algún dato que publiquen en la red. Información desde el Gaula de la Policía con Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Paola, un tema de precaución. Gracias. Justamente vamos con Freddy Gómez a Pereira, donde ocurrió este lamentable hecho. Freddy, ¿qué dicen en el colegio sobre este caso? Adelante. Catalina, buenas tardes. Pues hay preocupación absoluta por parte de los profesores y de los alumnos. Según un último estudio que realizó la administración municipal, cuando se presentan 2 denuncias, o bien sea por extorsión o por matoneo, hay cerca de 14 o 18 que están sucediendo y los alumnos no le dicen ni a sus papás ni a las autoridades. Es lamentable lo que nos acaba de suceder y es como esas recomendaciones que hacemos a nuestros jóvenes, a los padres de familia, que denuncien, que no se queden callados, que estos actos son reprochados por la administración municipal y por los pereiranos, y en esto venimos trabajando desde las diferentes comisarías que desarrollamos acciones pertinentes de la dependencia de infancia y adolescencia. Hace pocos minutos Juan Carlos Valencia, en declaraciones a Noticias Caracol, informó que van a ser investigados los padres de estos menores, bien sea por acción o por omisión sobre este hecho. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol.
regresamos a Medellín con la noticia con la que iniciamos esta edición. El video exclusivo que muestra los momentos previos al colapso de la Torre 6 del complejo de edificios Space en el sector del Poblado. Compañeros, ¿desde dónde fueron grabadas estas imágenes exactamente? Buenas tardes. Juan Diego. Muy buenas tardes, Juan Diego. Pues le cuento, esta grabación se hizo desde la torre número 5. Del piso número 5, que miraba hacia el piso 4 de la torre 6. Estos 3 trabajadores se veía cómo estaban interviniendo el edificio ante los anuncios de algunos problemas que se estaban presentando allí. Obtuvimos estos detalles y esto fue lo que encontramos en este video sobre estos 3 trabajadores y lo que se ve un día antes que cayera y colapsara la torre 5 del edificio Space. Estas imágenes, grabadas por uno de los residentes de la Torre 5 del edificio Space de Medellín, muestra la parte posterior de la Torre 6, horas antes del colapso. La mujer asegura que grabó las imágenes a eso de las 10:30 de la noche del viernes 11 de octubre, es decir, pocas horas después de que la edificación fuera evacuada. El destello de luz correspondería al trabajo de soldadura que en esta esquina realizaban 3 obreros. También se oyen algunos golpes. Aquí se observa cuando esta persona transita por el tercer piso con lo que parece una escoba en la mano. Y por el pasillo y luego por las escaleras se ve a otra persona que también va caminando. ¿Y puedes hacer zoom en eso? No, eso no dejo hacer zoom con la... Esa es la voz de la mujer que graba con su acompañante y quienes encuentran dificultades al querer captar el momento con un celular. Los dos están ubicados en la zona de atrás de la Torre 5 desde el piso 5. El cuarto piso, donde estaban estos obreros, sería hoy, al parecer, la parte más alta de la montaña de escombros. Noticias Caracol no ha podido comprobar independientemente la fecha y hora de grabación de las imágenes que se constituyen en un elemento fundamental de lo que pasó horas antes del colapso de la torre. Hace pocos minutos empezó un plan de estabilización de la torre número 5, esto porque generaba algún riesgo de colapso y algún riesgo también para los rescatistas y el equipo de socorro. Se llevaron un gran susto los que estaban haciendo ese trabajo de estabilización. Sí, señor, a las 10:13 de la mañana fuimos testigos de las alarmas y de la forma como estos bomberos tuvieron que salir, porque recuerden que estamos en alerta naranja. Una de las columnas de la torre 5 está enferma, así lo han confirmado las autoridades. Cámaras especializadas para monitorear el trabajo del cuerpo de bomberos fueron instaladas en la parte alta de la Torre 5 de Space. Una de las columnas está totalmente fallada. A raíz de la remoción de escombros, lo que indica que es mucho más riesgoso el trabajo. Para reforzar las estructuras se aplicará una inyección de concreto a presión. La estructura está enferma, o sea, la estructura realmente tiene problemas en toda su dimensión y eso es como un paciente en estado crítico que operamos aquí y allí se puede estar reforzando. La técnica es compleja y se hace bajo el mayor riesgo por parte del equipo de bomberos. Y la evidencia es que prácticamente los escombros se están haciendo de columna, o sea, como el edificio cayó, los escombros están haciendo de soporte al edificio, o sea, la columna está totalmente fallada. La operación de reforzamiento de las estructuras está a cargo de los bomberos de Medellín y la firma constructora CDO. Noticias Caracol sigue conociendo más historias sobre los desaparecidos. Esta vez conocimos la historia de un vigilante. El único vigilante que estaba en el edificio, sus 2 compañeros sobrevivieron. Recordemos que son 10 los desaparecidos 9 obreros y un vigilante, Uweimar Contreras, está todavía bajo los escombros. Uweimar Contreras, de 38 años, es vigilante de profesión. El día del colapso del edificio Space tomó su turno a las 6 de la tarde, cuando fue sorprendido por el desplome de la Torre 6. Pues el más noble, el más querido y el más buena gente de todos, y el más servicial de todos los hermanos. Su familiar cuenta además cuáles eran sus principales aficiones. Le gusta mucho jugar fútbol. A veces los martes iba a jugar fútbol con otro de mis hermanos y un sobrino. Y en general el tiempo libre se lo dedicaba a las hijas. Él tiene 2 hijas, una de 15 y una de 17 años. Ivette asegura que sueña con el día en que pueda volver a verlo con vida. Abrazarlo y esperamos darle gracias a Dios porque esté con vida. Por su parte, su hija de 15 años añora el momento de verlo regresar. Sería pues una alegría muy grande
yo tengo muchas esperanzas, pues mucha fe que él va a estar bien. Lo que voy a hacer es abrazarlo y no soltarlo. Y vamos a hacer una fiesta muy grande. 2 de los vigilantes, compañeros de Oweimar, sobrevivieron al colapso, tal como sus familiares guardan las esperanzas que suceda con él. Pues en medio de esta emergencia hay muchas personas afectadas, las que salieron de este edificio sin zapatos, sin nada, pues ellos mismos han decidido crear una tienda de ropa gratis para entre ellos ayudarse. Una tienda que es abastecida precisamente por los mismos familiares. Ellos mismos han mirado que es importante el tema de solidaridad en estos momentos de crisis. Con ayuda de personas solidarias de Medellín, los damnificados por el derrumbe de la Torre 6 del edificio Space armaron su propia tienda de ropa gratis. Allí, cada uno de los afectados puede acceder a diferentes prendas, ya que algunos salieron hasta sin zapatos de sus apartamentos. Y hay cosas para niños, cosas para mujer, hay juguetes. Quiere decir que si este blue jean me queda bueno y yo soy habitante damnificada de Space, ¿me lo puedo llevar? Claro, gratis. Sí, claro. Los habitantes de este complejo de edificios son personas profesionales que hoy, a pesar de tener una formación de sus negocios, se ven obligados a llevar ropa usada debido a la compleja situación que enfrentan. Mucha gente nunca se ha puesto ropa usada, o sea, jamás. Y obviamente es difícil como concebir que ya uno necesita de otra persona en estos momentos, es duro. Pero igual la gente ya, o sea, necesitamos ropa. Hoy los habitantes de Space lo agradecen. Claro, mucha nobleza y mucha solidaridad, y bueno, y hay que aceptar las ayudas, pues ahora las estamos necesitando nosotros y bueno, bienvenidas. La situación es muy difícil para ellos porque dicen que carecen de muchos elementos básicos para subsistir. En este tipo de tragedias no solamente se encuentran historias, sino también algunos momentos tensos, no solamente para los familiares, sino para las personas que están en las labores de rescate. Ellos también viven su propio drama y también están entregando de su sacrificio para encontrar a las personas desaparecidas. Encontramos esta historia, se las presentamos a continuación. Miguel es el responsable de la asistencia psicológica a los familiares que todavía esperan noticias de las 10 personas que quedaron bajo los escombros. Está el dolor no solamente de sus familiares que están desaparecidos ahí en los escombros, sino la angustia de no poderlos encontrar todavía. Él admite que esa tragedia los ha llevado a llorar. Porque el dolor de las familias me conmueve y a través de ese llanto logro también tener la tranquilidad para poderlos acompañar a ellos. Y asegura que su apoyo en estos difíciles momentos es su propia familia, a la que ya no ve todos los días. Mi verdadera familia es el apoyo más grande que yo tengo, porque en los años que yo llevo en la Cruz Roja, ellos han sido mi verdadero apoyo. Miguel y otros socorristas se mantienen las 24 horas con quienes aseguran. Pues aquí ha sucedido una situación y es que se ha registrado un movimiento de la torre de 1.8 centímetros. Así es, fue el movimiento que alarmó a los organismos de rescate y que por eso suspendieron por algunos minutos las labores. Sin embargo, ya en este momento han sido reanudadas y trabajan en 2 frentes, en la parte superficial y debajo haciendo el refuerzo de las estructuras. Nosotros vamos a seguir muy pendientes aquí en Medellín porque están pendientes 10 vidas y entonces también hay que señalar que hemos tenido que hacer un esfuerzo para poderles mostrar la realidad, lo que ha pasado aquí. Lo hemos hecho a través de unos elementos tecnológicos, Juan Pablo. Flycam es un hexacóptero que nos ha ayudado también, es una cámara que puede llegar hasta ángulos aéreos que ustedes están viendo en sus pantallas y que nos ayuda a dimensionar la tragedia, qué es lo que están haciendo precisamente los cuerpos de rescate en este momento y qué es lo que van a hacer en cada una de las torres. Se ven las partes más altas, el movimiento de las placas, cómo están trabajando los socorristas en unos puntos focalizados que han encontrado los canes marcando algún tipo de signo de los desaparecidos. También este tipo de herramientas han sido utilizadas por parte de los organismos de socorro para poder observar cuál ha sido el movimiento, si la torre número 5 que tiene amenaza de colapsar lo podría hacer, si el movimiento de alguna roca o de alguna de las placas pone en peligro esta misión. Entonces, con Noticias Caracol y toda la tecnología, usted nos puede seguir también en noticiascaracol.com, por supuesto muy pendientes de lo que pase aquí en el edificio Space en Medellín. Rocío Franco, Juan Pablo López, Noticias Caracol.
Lamentablemente tienen que ocurrir tragedias como esta para que tomemos medidas o precauciones. ¿Tiene usted asegurada, por ejemplo, su vivienda o sabe realmente quién responde en caso de una tragedia como la del edificio Space de Medellín? Pues yo averigüé y me encontré con una preocupante realidad. Al hablar de seguros, tenga en cuenta esto. Todo depende. Depende del tipo de póliza, depende de la compañía, depende de la competencia, depende del monto. Por eso, si va a comprar una vivienda nueva como en este sector, tenga en cuenta la letra menuda de la póliza y sea precavido. ¿Usted tiene asegurada su vivienda? No, señor, en este momento no. Sí, pero en ese momento dudé de hasta dónde de verdad me cubre la póliza. ¿La tiene asegurada? Pues por medio de los créditos hacen ese seguro. ¿Cuánto cuesta ese apartamento? 270 millones. Ese apartamento cuesta 270 millones de pesos. Si usted solo tiene 70, debe pedir prestado a un banco 200 y el banco le va a exigir firmar unas pólizas. Normalmente se compra una vivienda con el respaldo de un crédito hipotecario de un banco. En esos casos hay un seguro obligatorio para el evento de que el inmueble se destruya. Y la letra menuda de una póliza de crédito hipotecario solo cubre en 3 eventos: incendio, terremoto y muerte. La aseguradora le pagaría primero al banco la deuda de 200 millones y luego a usted le daría los 70. Pero en el caso del edificio Space de Medellín, el edificio colapsó. No es lo mismo. No hay seguros obligatorios, esta es una dimensión bien importante de la discusión, en caso de que el edificio colapse por fallas constructivas o por fallas en la calidad de los materiales. La responsabilidad, según la ley, recae, como debe ser, en el constructor, pero no hay un seguro obligatorio para cubrir esas contingencias. El seguro es voluntario y muy pocos constructores lo toman. Para terminar, esa torre de más de 20 pisos como esa se tardarán unos meses, pero puede derrumbarse en cuestión de segundos. Por eso, al momento de comprar una vivienda, aunque no es obligatorio, fíjese que la constructora tenga la póliza de calidad y estabilidad de la obra. Eso es clave para preservar su patrimonio. Y ahí sí todo depende de usted. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. 1:05 p.m. Sigue interrumpido el tránsito en la vía panamericana que comunica a Cali con Popayán. A pesar de los operativos de la fuerza pública, no se ha podido restablecer plenamente el paso de vehículos. Eduardo Manzano se encuentra en ese lugar. Eduardo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hola Catalina, buenas tardes. Pues mire, la situación en este momento está controlada en algunos puntos de la vía panamericana. Aquí en el sector de La Agustina, que es una vereda que pertenece al municipio de Santander de Quilichao, está despejada, los manifestantes están en la parte alta. La policía y el ejército no han permitido que nuevamente taponen la carretera. Se han presentado disturbios durante varios minutos en el transcurso de la mañana. Fue escoltada una caravana por la Policía de Carreteras hacia la ciudad de Cali, unos 50 vehículos, pero este ejercicio no se ha podido repetir en sentido contrario, es decir, hacia el Cauca, porque hay bloqueos esporádicos en varios puntos de la vía. Tratamos de llegar hasta el sitio del Rosal, pero cerca de 20 hombres encapuchados salieron a la carretera y nos obligaron a regresar hasta este sitio. El ministro Aurelio Iragorri ha dicho que la vía se va a despejar a como dé lugar y esta tarde habrá una negociación con los manifestantes. Desde las lomas aledañas a la vía, desde las montañas, están disparándole a los carros con unas ondas. Ayer, cuando estábamos en el proceso de limpiar la vía, cuando ya se había podido desbloquear, uno de nuestros policías fue gravemente herido. Le pedimos a la fuerza pública que hiciera presencia en esas lomas, en esas montañas aledañas a la vía, para que no sigan tirándole piedra a los vehículos. Precisamente a propósito de lo que dice el ministro, yo quiero mostrarles rápidamente, los manifestantes ahí están ubicados en la loma al frente, en la parte alta. Como ellos hay centenares dispersos en diferentes sectores de las lomas aledañas, en el sector de La Agustina. El ministro ha dicho que hay puntos de la negociación que se van a realizar esta tarde, se van a estudiar esta tarde, que no son negociables, como la revocatoria de títulos del subsuelo que en este momento tiene el gobierno nacional. Lo demás, como tierras, educación propia, salud, educación, derechos humanos, pues van a ser estudiados a ver a qué acuerdo se llega con los manifestantes, los líderes del movimiento indígena. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.
Gracias, Eduardo. Y la gobernación del Cesar poco a poco vuelve a la normalidad tras permanecer 4 días cerrada por cuenta de cientos de indígenas que apoyan la Minga Nacional. En las últimas horas se logró un acuerdo para que abandonen las instalaciones. Tras varias horas de negociación, los líderes cancuamos, huihuas, chimilas y yucpas se dieron ante la petición de permitir el normal funcionamiento del edificio Alfonso López, que se tomaron desde el pasado martes. Logramos avanzar en algunos acuerdos que nos van a permitir la instalación de una mesa de trabajo para ir avanzando en los diferentes temas relacionados con la solicitud de la Minga Nacional. El gobernador Luis Alberto Monsalvo celebró la decisión de los indígenas que permitirá la reactivación de la administración departamental. Llegamos a un importante acuerdo y es poder activar las actividades de los funcionarios del gobierno departamental. Por su parte, los indígenas esperan que el mandatario cumpla con los compromisos pactados. Solicitarle al señor presidente que, por favor, nos sentemos a dialogar. Esto hace parte de los compromisos ya establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque se permitió el ingreso de los funcionarios a la gobernación del Cesar, la minga indígena se mantiene y solo hasta el lunes habrá atención al público. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Caracol Noticias. Los líderes de los cultivadores de papa reiteraron hoy que se levantarán de las mesas de diálogos porque el gobierno nacional no les ha cumplido los acuerdos pactados. Por su parte, los ministros del Interior y de Agricultura insistieron que sí han cumplido y que no es viable un nuevo paro. Los líderes de los paperos aseguran que temas cruciales como los créditos y el financiamiento para el sector no se han cumplido. La rebaja en los precios de los insumos tampoco. Aseguran que todo se quedó en un acta que arrojaría resultados en 40 días y hasta ahora no se han visto, según ellos, las soluciones. Que desde el lunes pasado se iba a empezar a comprar la papa y es la hora que no se ha hecho esa acción, no hay quien lo haga. El Ministerio de Agricultura no se quiso comprometer. El ministro del Interior aseguró que en el tema de la compra de papa hubo alguna demora en el trámite de los recursos, pero que ya está solucionado. Los paperos tienen un problema que era el tema de la compra de la papa, que es un tema jurídico que teníamos que resolver. Ya se resolvió, se inicia el proceso de compra hoy. Pero el líder de los cultivadores de papa no está de acuerdo. Aquí nada se ha cumplido. El gobierno hace alardes de que ha cumplido cosas, pero es que no hay una sola cosa, un solo resultado palpable que nosotros veamos algo visible, no lo hay. Desde Cali, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, aseguró que no hay razones para el paro de los agricultores porque los compromisos sí se han cumplido. En las distintas mesas de negociaciones se habían llegado a más de 150 acuerdos que se están cumpliendo. Finalmente, los cultivadores de papa dijeron que esperan la buena voluntad del presidente de la República para que se concreten los acuerdos pactados y se evite un nuevo paro nacional. Esta mañana fueron presentados nuevamente ante un juez los 11 funcionarios de la rama judicial capturados por el escándalo de corrupción en el complejo judicial de Palo Quemado. El gobierno calificó el hecho como grave, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura se pronunció frente a los delicados hechos. Vamos a hablar de eso con Julián Ríos, quien se encuentra en la sede judicial. ¿En qué va la audiencia? Julián, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues precisamente el juez acaba de impartirle legalidad a los allanamientos que se adelantaron en algunas viviendas de los funcionarios que fueron detenidos. A esta hora se discute también la legalidad del procedimiento de captura. La Fiscalía ha dicho que la legalidad, pues se cumplieron todos los requisitos para proceder a la captura de estos funcionarios, mientras que los abogados defensores han dicho que se debe declarar ilegal esta captura, toda vez que estas órdenes de captura se pidieron ante un juez de Tunja y que no es el competente para estas necesidades jurídicas. A esta hora los abogados hacen su intervención aquí y la Fiscalía ha lanzado duras acusaciones contra estos funcionarios. La fiscal Leonor Oviedo, quien pidió legalizar la captura de los 11 funcionarios de la rama judicial, aseguró que los 2 jueces y los 9 empleados del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Palo Quemado podrían pertenecer a una organización criminal. Existe o existía una probable organización criminal que integrada por funcionarios, empleados y particulares. Además, explicó con detalles cómo estaría operando esa presunta banda. A emitir órdenes de libertades falsearias, a obtener copias de audiencias reservadas y de audiencias preliminares en forma indebida. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, calificó como graves los hechos de corrupción en el complejo judicial, pero pidió no estigmatizar a todo el cuerpo judicial del país. Esta mancha, que es grave, no puede tampoco afectar la integridad moral de todo el cuerpo judicial.
El Consejo Superior de la Judicatura apoyó la investigación por presunta corrupción en el reparto y manipulación de procesos. Señaló que esta labor viene realizándose desde hace varios meses y de manera coordinada entre las dos instituciones. Hasta el momento no se ha pronunciado ninguno de los abogados de los 11 detenidos por este escándalo que sacude a la rama judicial. Si el juez declara ilegal la captura, estos funcionarios inmediatamente quedarán en libertad y la Fiscalía tendría que empezar de cero su investigación. De lo contrario, pues el proceso continuará y se hará una audiencia de imputación de cargos. Desde el Complejo Judicial de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol.